Vamos a la palabra. Quiero hablar sobre un tema que es bastante reiterativo en la Biblia. Yo quiero tomar tres ejemplos, tres pasajes que nos hablan de las tormentas. Hay algunos que estuvieron esta mañana, entonces ya saben todo el mensaje, pero no importa, como mis padres que ya estuvieron en la mañana. Pero bueno, algo nuevo va a haber. Quiero que miremos juntos el Salmo 89, por favor. Salmo 89. Mientras buscan, les cuento que estamos haciendo una lista de personas que se quieren bautizar. Así que si hay alguien acá que se quiera bautizar, después se comunica conmigo. Ya hay varios hermanos anotados. Vamos a dar un curso. Lo que hacemos, damos un curso para explicar lo que es el bautismo. Y aquel que está seguro de hacerlo, se bautiza. ¿Ok? No es obligatorio bautizarse. Solamente que le enseñamos, le explicamos, hay un mandamiento de bautizarse. Pero no es que le empujamos al agua a la gente, sino que le explicamos, le enseñamos la importancia que tiene. Y sería bueno que lo pienses. Si no, todavía no te bautizaste, sería bueno que pienses para que puedas ser parte de la comunidad en forma plena, para que puedas participar de la Santa Cena, para que puedas funcionar en otras cosas, ¿no?, que son propias de ser parte del cuerpo. Así que si querés o sabes de alguien que se quiera bautizar, comunícate conmigo, por favor. El Salmo 89 empieza con estas palabras. Masquil de Etán Esraíta, las misericordias del Señor cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu verdad con mi boca. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu verdad con mi boca. Amén. Este salmo empieza hablándonos de una actitud, un compromiso de declarar con nuestros labios la misericordia de Dios de una generación a otra. Y esta es nuestra responsabilidad, este es nuestro privilegio, esta es nuestra obligación. Es tremendo. Es tremendo cuando nosotros le cantamos al Señor. A mí me da mucha pena la gente que no lo hace. Me da mucha pena en el culto cuando veo a la gente que no está adorando a Dios, que no está alabando a Dios. Hay gente que viene a la iglesia esperando el sermón. Y realmente se pierde en la parte más importante, que es la alabanza. Porque la alabanza es cuando nosotros le podemos dar algo al Señor. El mensaje es para nosotros. Pero nuestra alabanza, nuestra adoración es el sacrificio que levantamos para Dios, lo que le ofrecemos a Él. Cuando le expresamos nuestro amor, le expresamos nuestra gratitud. Y muchas personas a veces se preguntan, y cuando lo conversamos y pasa el tiempo, ¿no?, cuando lo vamos hablando en las entrevistas, mucha gente dice, ¿por qué mi vida no llueve? ¿Por qué mi vida está seca? ¿Por qué mi vida no florece? ¿Por qué mi vida...? Te lo voy a explicar, es muy sencillo. Esto es como el ciclo del clima. ¿Vos te acordás en la escuela cuando estudié, no sé, en cuarto o quinto grado, cuando estudiábamos? Que estaba el agua, el sol le calentaba el agua, subía el vapor, se condensaban las nubes. ¿Y después qué pasaba? Llovía. Esto es lo mismo. Cuando vos no adorás a Dios, cuando vos no le exaltás al Señor, es muy difícil que llueva, porque no subió nada para que baje. Entonces no es cosa menor, porque la Biblia dice que nosotros fuimos creados para alabarle, nosotros fuimos creados para exaltarle. Y cuando más grande sos en edad, más responsable tenés que ser de esto. ¿Por qué? Porque las generaciones siguientes te están observando. Y cuando vos cantás, tu hijo, tu nieto, tu sobrino, está diciendo, mirá, mi papá está adorando a Dios. ¿Y por qué le está adorando a Dios? ¿Por qué mi papá, que tiene 50 años, 60 años, le está adorando a Dios? Quiere decir que Dios habrá hecho algo bueno por él.
Y quiere decir que debe ser lindo cantarle a Dios, porque si a los 50 años, 60 años, mi papá podría estar deprimido en la casa, pero está acá contento cantándole a Dios, quiere decir que Dios le ha hecho bien en su vida. Es un testimonio tremendo cuando un hombre alaba a Dios. Y es triste cuando estamos cantando y algunos están paspando moscas, otros están pensando no sé en qué cosa, otros están con una actitud pasiva. Y me duele por ustedes. Me duele por ustedes porque se pierden algo maravilloso, que es el hecho, el privilegio que tenemos los hijos de ministrar el corazón del Padre. Nosotros tenemos el privilegio, somos los únicos en la tierra que tenemos el privilegio del acceso a la presencia de Dios para poder ministrar a Dios. Yo quiero que esto vos lo entiendas. Aún la gente no creyente, aún la gente que no cree en nada, todos los días le pide a Dios algo. Todos son ateos hasta que el avión se está cayendo, hermano. Todo eso es así. Todos son ateos hasta que el avión se empieza a caer. Yo he estado cuando el avión empieza a hacer, ¿sabe cómo empiezan a rezar todos? En todas las lenguas empiezan a rezar. ¿Vos te pasó? Los pozos de aire, ¿viste? ¿Sabes qué? Empiezan, pero tal más. Y entonces cualquiera puede pedirle a Dios cosas, pero solamente los hijos le alabamos. Solamente los hijos le damos gracias. Solamente los hijos le reconocemos por lo que Él está haciendo, porque tenemos una relación con Él. Cualquiera puede pedirle, porque vos estás en una necesidad y vos le pedís por las dudas si pasa algo, pero eso no quiere decir que tenga una relación con Él. Ahora, cuando vos tenés una relación con Él, vos tenés mucho para agradecer, porque sos consciente de todo lo que Dios está haciendo en tu vida. El hecho de que estés vivo, que tengas un trabajo, que tengas comida, es infinita la lista que podríamos hacer de todo lo bien que Dios nos hace. Entonces no es un tema menor y tenés que tenerlo en cuenta en este mensaje porque el Salmo empieza así. Pero ahí nos va a llevar a una tormenta. Y es la primera tormenta que quiero que miremos. En esta primera tormenta, el versículo 8, dice: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu verdad está en torno de ti. Tú tienes dominio sobre la bravura del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como un muerto. Con el brazo de tu fortaleza esparciste a tus enemigos. ¿Amén? Acá nos está hablando de un mar que está embravecido y de un Dios que tiene el poder de calmarlo, sosegarlo, apagarlo. Y este es un tipo de tormenta que tenemos que tener en cuenta. Porque acá el texto nos ubica y nos da una palabra clave, una palabra llave, dirían los portugueses, una palabra llave. Así sería, ¿no? Llave. Llave. La palabra llave acá es la palabra Rahab. La palabra Rahab. ¿Por qué? Porque nos ubica geográficamente. Rahab es una forma poética de decir Egipto. Pero Rahab significa orgullo. Entonces esta es una de las tormentas que nosotros como creyentes, como seres humanos, vamos a atravesar. Es la tormenta en que Dios te mete para quebrar tu orgullo. Y muchas veces pasamos esta tormenta. Y cuando nuestro orgullo no se quiebra, volvemos a pasar la tormenta. Y cuando nuestro orgullo se resiste, volvemos a pasar la tormenta. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. En otras palabras, Dios no puede acercarse a vos hasta que vos no te quebrantes. Dios no puede acercarse a vos mientras vos estés en orgullo. ¿Cómo vos te das cuenta si vos estás en una situación de orgullo? Muy simple. Una persona orgullosa nunca reconoce su necesidad. Una persona orgullosa, por más que le vaya mal, siempre tiene la respuesta a todas las cosas. Una persona orgullosa no pide ayuda.
Una persona orgullosa, lo que más le importa es su apariencia que la verdad de su vida. Quiere guardar las apariencias por sobre todo. Una persona orgullosa no puede sujetarse a nadie ni someterse a ninguna autoridad, porque no cree que nadie pueda decirle nada. Si tenés alguna de estas características, es posible que haya orgullo en tu vida. Y es posible que sea la razón por la que Dios no puede bendecirte en muchas cosas que quiere bendecirte. Entonces te mete en tormentas, para que en la tormenta tu orgullo se quiebre. No lo hace porque no te ama, al contrario. Lo hace porque te ama mucho y está buscando la forma de acercarse. Pero si estás en una posición de orgullo, Él no puede acercarse. ¿Amén? La segunda tormenta está ahí en el Salmo 107. Ahí nomás un poquito más adelante. Avanzás unas páginas, el Salmo 107. Hay una segunda tormenta. El versículo 21 empieza hablando también de alabar a Dios, como el otro. Pero acá en el versículo 21 dice así: alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y sacrifiquen sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Otra vez vieron, alaben, sacrifiquen, gócense, alábenlo con sacrificio, con júbilo, canten. Los que descienden a la mar en naves, en navíos, y hacen negocio en las muchas aguas. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en lo profundo. Él dijo e hizo soltar el viento de la tempestad que levanta sus ondas. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal. Tiemblan y titubean como borrachos y toda su ciencia es perdida. Claman entonces al Señor en su angustia y Él los libra de sus aflicciones. Hace parar la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Se alegran luego porque reposaron y Él los guía al puerto que deseaban. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿De qué nos está hablando el Salmo? Nos está hablando de los fenicios. Los fenicios era el pueblo que gobernaba los mares en el mundo antiguo. Los fenicios eran los que comerciaban en los mares, los que tenían las grandes flotas navales y manejaban el mercado del Oriente Medio, donde la Biblia fue escrita. Y estos hombres se caracterizaban por ser expertos en la navegación. Si había alguien que sabía de barcos, eran los fenicios. Si había alguien que tenía conocimiento de la construcción de barcos en esa época, era este pueblo. Pero ¿qué nos dice acá? Que este pueblo, estos hombres, había momentos que estaban en tremendas tormentas, donde el agua se desataba con toda la furia del mar y ellos temblaban de miedo, porque su barco se iba a hundir. Y dice el Salmo, y toda su ciencia se perdía. Versículo 27. Hay veces que Dios nos mete en una tormenta para que nos demos cuenta que nuestros conocimientos no nos alcanzan. A veces estamos tan seguros en algo, estamos tan plantados en algo y venimos bien en algo y vos decís, yo tengo control, yo tengo el conocimiento, yo sé cómo se hace esto, yo lo sé, y de golpe Dios permite una tormenta en tu vida y te das cuenta que se te terminan los libros, te das cuenta que toda tu información no te sirve para eso. Y hay veces que Dios te tiene que meter en una tormenta, cuando Dios te quiere llevar a otro nivel. Y eso nos pasa en la vida natural. Eso le pasa a esa pareja que se casa, están felices de luna de miel, todo parece hermoso, y un día la chica queda embarazada, y un día tienen una tercera persona viviendo en la casa. Y olvídate los primeros 3 meses que va a dormir a la noche. Y te cambia todos los papeles. Yo no tenía ese problema porque yo ni escuchaba nada. Pobre Fernanda, ¿no? Pero hay situaciones en la vida
Hay momentos donde Dios permite tormentas para que nosotros nos demos cuenta que las victorias no vienen por nuestro conocimiento. La palabra dice, no por fuerza ni conciencia, sino con mi espíritu. El Señor quiere que aprendamos a depender del Espíritu de Él. El Señor quiere que aprendamos a clamar a Él. El Señor quiere que aprendamos que la vida no vamos a tener victoria y vamos a llegar a los lugares donde queremos llegar solo por nuestra capacidad, sino que tenemos que buscarlo, tenemos que clamar a Él. Hoy les contaba esta mañana a los hermanos el testimonio de Billy Graham. Billy Graham fue el evangelista más importante de la historia de la humanidad, el hombre que más predicó el evangelio a las personas. Un hombre admirado por el mundo entero, respetadísimo por cristianos y no cristianos. Siempre estuvo entre los hombres de más alta popularidad, entre los 100 hombres de más alta popularidad de Estados Unidos, durante toda su vida estuvo, por su testimonio. Pero le pasó algo. Vivió muchos años, vivió mucho. El año pasado murió a los 99 años. Y años atrás, años antes de morir, confesó que estaba entrando en depresión. Su esposa había muerto, todos sus amigos habían muerto. Y él se empezó a darse cuenta que ya no le quedaba a nadie, que había vivido demasiado. Con 99 años no había nadie en su entorno que de sus congéneres, y quedó viudo. Y sus hijos ya eran grandes, su hija tenía como 60 años, estaba haciendo su vida, tenía nietos, bisnietos, y empezó a entrar en depresión. Y él cuenta que tuvo que empezar a buscar a Dios ahí. Tuvo que empezar a buscar a Dios porque él dice, a mí me prepararon para morir. Yo estaba listo para irme con el Señor. Yo vivía cada día preparado. Si el Señor venía a buscarme, yo estaba preparado, yo estaba con la conciencia lista. Pero nadie me preparó para vivir tanto tiempo. O sea, todo lo que había aprendido en su vida de gran siervo de Dios, en ese momento, en esa situación, no le servía, porque estaba viviendo algo totalmente nuevo. Y eso te va a pasar una y otra vez. Que Dios te va a poner en situaciones donde lo que sabías no te va a servir. Y vas a tener que caer de rodillas ante el Señor. Y vas a tener que decir, Señor, sálvame, guíame, porque si no, mi vida está así. Como dice acá, dice, suben, dice, y bajan. Fíjate cómo dice. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Suben a los cielos, descienden a los abismos. Cuando vos no aprendés a clamar a Dios, tu vida se vuelve así. Y un día parece que estás tocando el cielo, el otro día estás allá en el fondo del infierno. Porque tus emociones están así fluctuantes en la tormenta. Tus emociones, un día estás bien, un día estás mal, un día estás bien, un día estás mal, porque no sabes clamar al Señor. No practicaste el clamar al Señor y no experimentaste cuando Dios viene y calma tu tormenta. No lo experimentaste. Abraham Lincoln fue uno de los 5 mejores presidentes que tuvo Estados Unidos, una potencia mundial. Estados Unidos tiene, como nosotros, 200 años, y son un poquitito mejores que nosotros. En 200 años hicieron lo que nosotros en 1000 no hagamos. Corto y cancelo, dijo. Pero en realidad, todo tiene que ver con los líderes, con los hombres. Abraham Lincoln fue un gran presidente, él era cristiano. Y era un hombre muy capaz, un hombre con... Su biografía es una de las más importantes de la humanidad, hay que leerla, porque él fue un hombre que fracasó muchísimo y se volvía a levantar, y se fracasaba otra vez y se volvía a levantar. Y era increíble cómo él, hasta llegar a ser presidente del país, él se presentaba a todas las elecciones y perdía todas. Él se presentó de concejal, diputado, todo, y todas perdió siempre, en primera, segunda, tercera, perdía siempre. Y él seguía. Y se convirtió en uno de los hombres más importantes de la historia de su país. Pero cuando estaba en la Casa Blanca y cuando estaba, él decía que había momentos
que el país estaba en una situación tan difícil, estaba en la guerra, acuérdense que él fue el que abolió la esclavitud, fue una cosa tan tremenda en la guerra civil. Y él decía, había momentos que lo único que a mí me quedaba era entrar al salón oval y tirarme de rodillas, del lado de mi escritorio, tirarme de rodillas y pedirle a Dios que me ayude. Ni mi experiencia, ni mis conocimientos políticos, ni mis contactos, nada me servía. Tenía que caer de rodillas delante de Dios. Señor, ayúdame porque mi país se va a la deriva. Entonces hay veces que estamos en tormentas porque lo que Dios está esperando es que nosotros nos humillemos y clamemos a Él. Reconozcamos que necesitamos que Él sosiegue nuestro mar, que Él calme esa tormenta. Y esa tormenta puede ser interna, puede ser externa, puede ser familiar, puede tener muchas características. Pero sin duda es algo donde Dios está permitiendo para que vos dependas y vos le busques. ¿Amén? Amén. Y la tercera, y termino con esta, está en el libro de Jonás. Salí a buscar a Jonás por ahí porque es chiquito y te va a costar encontrarlo. Jonás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Decí fuerte. ¿Encontraste Jonás o no? Aleluya, santo. No está en el Nuevo Testamento. Nos cuenta la palabra. Jonás capítulo 1. Jonás es uno de los libros más malinterpretados que hay. La gente siempre le da duro al pobre Jonás porque no lee con detenimiento este libro, pero este libro es muy interesante. Vino la palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor, y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Santo Dios. La gente juzga rápidamente a Jonás y dice, este hombre, Jonás el desobediente, el profeta desobediente. Y este profeta desobediente, te voy a contar algo. Él se llama Iona, ese es el nombre en hebreo, Iona, que es una paloma. ¿Sí? Y vos sabés que en la antigüedad las palomas eran los mensajeros por excelencia. Hasta el siglo XX se usaron las palomas como mensajeros porque las palomas son excelentes mensajeros. Vos agarrás una paloma acá, la llevas a Buenos Aires y la paloma sabe volver hasta acá. Vos le pones un mensaje en la patita y la paloma te trae el mensaje. Y se usó en las guerras y se usó siempre. Y este hombre se llamaba Paloma porque él era un mensajero excelente. Pero dice que era Iona ben Amitai, hijo de Amitai. Amitai viene de la raíz emet, que quiere decir verdad. O sea que era un mensajero de verdad. No hablaba cualquier cosa. Él no era un tontito que quiso escaparse de Dios. No. Ponete en contexto. El Señor viene y le dice, anda a Nínive y decirles que se arrepientan porque yo voy a juzgarlos. Y él dice, vos nomás sabés que voy a ir a Nínive. Vos nomás sabés que voy a ir a Nínive. Porque Nínive era la capital de Asiria. Y Asiria era el enemigo más cruel de Israel. Los asirios eran los que venían y hacían las grandes matanzas, que mataban niños, mujeres, embarazadas, ancianos. ¿Vos te pensás que Jonás quería que Dios le haga misericordia a Nínive? Él quería que el juicio de Dios venga y los mate a todos. Y él tenía que ir a decirles, arrepiéntanse para que Dios no les castigue. A sus peores enemigos, a los que él había visto masacrar a su pueblo. Él no era un loquito. Él era mucho más cuerdo que nosotros. Y hizo lo que cualquiera de nosotros hubiéramos hecho. Dice, yo no le voy a ir a advertir a esto para que Dios les ayude. No.
Yo me tomo el palo y que le venga el terremoto, que venga el juicio, que venga lo que venga, porque estos tipos se lo merecen. Por eso él huye. Pero bueno, Dios mandó una tormenta. Y todos empezaron a orar a sus dioses. Todos empezaron a orar a sus dioses. ¿Menos quién? Jonás. ¿Qué se puede hacer Jonás? Se fue a dormir. Se fue a dormir. ¿A qué te recuerda esto? ¿A qué te recuerda esto? ¿Te acordás de Jesús lo que hizo o no? Se fue a dormir. Él se fue a dormir. Él tenía el ancho, muchacho, ¿entendés? Él sabía que él no se iba a hundir. Él sabía que él no se iba a hundir porque él tenía que ir a hacer algo. Pero entonces en la costumbre todos estaban orando a sus dioses, van, le retan a él, tiran los dados, tiran lo que sea. Dice, ¿por qué viene la tormenta? Y le marcan a él. Dice, bueno, ¿por qué? Yo soy hebreo, dice, yo soy profeta de Dios, yo soy el mensajero de Dios. Y Dios me mandó a otro lado, yo estoy acá. Y si ustedes quieren que la tormenta pare, tírenme en el agua y la tormenta para. Lo que le está diciendo es, muchachos, ustedes pueden rezarle a todos los dioses que quieran, pero el que maneja la tormenta es mi Dios, porque es el único Dios verdadero. Eso es lo que está diciendo. ¿Y saben lo que pasó? Que los tipos no le querían tirar al agua, le querían salvar, pero no pudieron. Pero antes de tirarlo, después lo tiran y se convirtieron al Señor, todos. O sea que que era el rebelde, que vos decís que no sabía, qué sé yo, que era el pobrecito, fue el único profeta en la Biblia que ganó a toda la gente que le predicó. No hay otro igual. No existe otro profeta como Jonás en la Biblia. Que a todos los que le predicó cumplió su objetivo. Porque arriba fue a Nínive, los ninivitas se arrepintieron y Dios no mandó el juicio. Y él se recontracalentó. Pero el tema es que viene la tormenta, lo tiran al agua para que se muera, para que algo pase, y el agua se calma, la tormenta se calma. Y dice la Biblia en el versículo 17, y el Señor tenía preparado un gran pez que se tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Y esta es la tercera tormenta con la que yo quiero terminar en esta noche. Es cuando Dios te mete en una tormenta para que vos pases el proceso de la muerte y de la resurrección. Estos 3 días en las profundidades son los 3 días que Jesús pasó, o después de la muerte, pasó bajo la tierra, cuando bajó a los infiernos y resucitó. Y Él lo dijo, así como Yoná estuvo 3 días en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre va a estar 3 días, va a estar muerto, pero va a resucitar. Y hay veces que Dios te mete en esta tormenta porque Él necesita que pases este proceso. Porque Él necesita que algo en ti muera, algo natural en ti muera, para que puedan hacer algo espiritual. Cuando Dios tiene promesa con tu vida, cuando Dios tiene planes con tu vida, vas a tener que pasar en un momento este tipo de bautismo de muerte y resurrección. Vas a tener que pasarlo. Dios le dijo a Abraham, Abraham, vos vas a ser el padre de pueblos, vas a tener multitud de hijos, tus hijos van a ser como las estrellas del cielo y como las arenas de la tierra. Miles. Pero tu hijo natural, tenés que ofrecerme en un sacrificio en un altar. Y recién cuando él estuvo dispuesto a hacer esto, a entregar a su hijo, y después Dios no le dice, no lo mates, no hace falta. Pero cuando él estuvo dispuesto a entregar al hijo natural, y dice, ahora sí, vos vas a ser el padre de los pueblos. Ahora sí yo te confirmo lo que te prometí. Ahora sí se va a cumplir, porque yo vi que me entregaste lo natural para recibir lo espiritual. Y este es un gran problema que tenemos muchos de nosotros.
Que nosotros queremos ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestra vida. Nosotros queremos ver el progreso espiritual en nuestra familia. Nosotros queremos ver lo sobrenatural en nuestra vida. Pero no queremos que muera lo natural. No queremos entregar lo natural. No entendemos lo que Jesús hizo. No lo entendemos y no lo aplicamos. Y cuando lo entendemos, nos hacemos los tontos. Jesús a los 12 años era increíble. Jesús a los 12 años admiraba a las personas por su conocimiento, su sabiduría, ya era consciente de que era el Hijo de Dios, ya quería meterse en los negocios del Padre, pero sus viejos vinieron y le dijeron, mirá, pibe, vení con nosotros, te falta mucho a vos. Y por 18 años estuvo sujeto a padres humanos muy limitados. Él se sujetó a ellos increíblemente, en una cosa increíble de obediencia, de humillación personal, humana, siendo quien era, siendo Dios, dejarse criar por un par de seres humanos tan limitados como eran sus papás. Pero a los 30 años llega el momento de su ministerio y sale a la gente y sale a las calles y empieza a predicar. Él estuvo sujeto toda su vida, sujetándose a sus padres, como le imponía la costumbre y la tradición y la palabra. Pero un día está predicando en un lugar y vienen y le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera esperándote. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Aquellos que hacen la voluntad, la palabra de mi Padre, cumplen la palabra de mi Padre. Esos son mis hermanos, esos son mis hermanas y mi madre. ¿Qué es lo que está diciendo? Ya pasó el tiempo de lo natural, ahora entré en el tiempo de lo espiritual. Y como estoy en el tiempo de lo espiritual, renuncié a lo otro, que fue un tiempo. Y ahora mi familia ya no es solamente mi hijo, mi hija. Mi familia es cada persona que el Señor pone en mi camino para que yo le forme, para que yo le discipule. Son mis hijos espirituales, son mis hijas espirituales. Pero si vos no morís a lo primero, no podés tener lo segundo. Si vos no sos capaz de entregarle al Señor tus hijos naturales, en un momento rendírselos, el Señor no te puede entregar tus hijos espirituales. Porque vos no vas a tener la objetividad, vos no vas a tener la entrega, vos no vas a tener el amor, la pasión, porque seguís apegado a tus hijos naturales y no tenés la pasión de Dios por la gente, porque Dios ama a todas las personas, no solamente a tus hijos. Y tiene mucha gente que Él quiere entregar en tu mano y hay mucha gente que Él quiere que vos ganes. Pero hasta que vos no le rindas lo natural, Él no te puede entregar lo espiritual. ¿Me estás entendiendo? Hubo un hombre de Dios que se llamó Loren Cunningham, está vivo aún, debe tener muchos años. Él se metió hace unos años en un proyecto de comprar un barco para una organización que se llama Juventud con una Misión. Tienen varios barcos, hacen un gran trabajo en África y en otras costas de la India. Es un ministerio muy importante. Y el barco costaba mucho dinero, $100 millones. Señaron el barco, y toda la organización se puso a trabajar en pos del barco. Y de golpe no llegó el dinero para seguir pagando. Y de alguna forma se cortaron las finanzas y perdieron $10 millones de la seña. Y Loren tuvo que llamar al hermano que le había ofrendado los 10 millones, un inglés. Correntino no era. Le llamó a un inglés y le dice, mira, tengo que decirte algo, tengo una mala noticia. ¿Qué? Me dice, no me vas a decir que perdiste la seña. Sí, dice, perdí los 10 millones. Bueno, dice, yo sabía, dice, porque Dios tenía que hablarte algo, dice. Y si Dios te habló, está bien que se hayan perdido los 10 millones, le dice. ¿Y qué es lo que Dios le habló? Dios le mostró a Loren y a la organización que ellos habían puesto ya el ministerio, el barco era un Dios ya para ellos.
El barco era todo, la meta, se olvidaron de todo era el barco, todo era trabajar para el barco. Y el medio se convirtió en el fin. La herramienta se convirtió en el fin. Y esto muchas veces nos pasa a nosotros. Y algo tan loable, porque era algo del ministerio, era algo tremendo, pero se desubicaron. Y su corazón dejó de estar puesto en Dios. Y todo el tema era el barco. Entonces Loren convocó a todos los grandes líderes del mundo y se fueron ahí y solamente a humillarse delante del Señor. Y se arrodillaron, empezaron a orar y a pedir perdón al Señor, Y se humillaron y Dios levantó un profeta y empezó a hablar y dijo, ahora sí ustedes están entendiendo de qué se trata esto. Y en pocos meses el Señor le proveyó todo el dinero y compraron el barco. Y le pusieron de nombre Anastasis, que significa resurrección. Porque ellos pasaron el proceso de muerte y resurrección. El primer barco era en la carne, era en la fuerza del hombre, era el buen deseo, la buena intención del hombre. Pero Dios quería un barco que sea algo del Espíritu, que sea gestado en Dios, que venga de Dios, que ellos no puedan decir fue por nuestra fuerza, sino fue porque Dios nos dio el barco. Entonces a veces vos tenés que pasar este proceso. Vos tenés que pasar un proceso donde vos sentís que estás muriendo, que tenés que morir a algo que te duele, a algo que es valioso y que Dios te pide que le entregues. Es una renuncia, una entrega, para que Dios pueda cumplir sus planes. Tengo un amigo pastor que es tremendo, lo quiero muchísimo, él vive en Italia y él estaba en una crisis porque su hijo mayor, que es un tipazo tremendo, Dios le llama a las misiones al hijo y le pide que venga a trabajar a Brasil. Si vos estuviste en Italia y venías a ciertos lugares de Brasil, es muy difícil. Italia es un país del primer mundo. No es Alemania, pero está muy lejos de ser Brasil. Muy lejos. Y este chico tenía que venir, el padre pensaba mandar a su hijo que se crió en Europa, mandarlo a Brasil, a trabajar con huérfanos. Y empezó a entrar una crisis. Y decía, no puede ser, esto es una idea mía, no puede ser que Dios esté llamando a mi hijo. Y el hijo le decía, papá, Dios me quiere en Brasil, Dios me quiere en Brasil. El hijo del primogénito. Y vino un predicador invitaron a un predicador. Y el predicador habló esa noche acerca del sacrificio de Isaac. Cuando Dios te pide tu hijo para poder entregarte lo que Él tiene para vos. Y esa noche Tino entregó su hijo a Dios. Esa noche lo entregó y dijo, Señor, acá está. Hoy es misionero en Brasil y tiene un trabajo increíble, tiene un orfanato precioso. Adoptaron un montón de hijos, ellos son rubios, tienen unos hijos negros, todos hijos negros. Es muy graciosa la familia, muy linda. Y están haciendo un gran trabajo. Hace muchos años ya están, hace más de 10 años. Pero tuvo que haber un sacrificio, tuvo que haber una muerte. Y hay veces, queridos, si los planes de Dios se van a cumplir en tu vida, vas a tener que morir a algo. Vas a tener que morir a algo de lo natural para que lo espiritual se realice en tu vida. A veces el Señor te va a pedir que entregues tu carrera. A veces el Señor te va a pedir que abandones tu país. A veces el Señor te va a pedir que entregues algo, que dejes una profesión, que hagas un cambio en tu vida. Dios te lo puede pedir porque quiere algo más grande para vos y te va a doler. Y va a ser una tormenta para vos, va a ser un tormento. Va a ser un tormento. Pero el Señor tiene preparado un pescado para vos. El Señor tiene preparado. Acá te das cuenta que a Él nunca se le escapó nada. A Dios nunca se le escapó lo de Jonás. Nunca se le escapó que Jonás se fue para un lado, para el otro. Dice, Él tenía preparado un pez, ya tenía todo preparado. Si vos lees este libro te vas a dar cuenta cómo Dios tiene todo preparado. Aún en las tormentas. Entonces yo esta noche quiero decirte que
El secreto es lo que haces en la tormenta. Por eso todos estos salmos hablan de alabar, por eso todos estos salmos hablan de sacrificio. Todos estos salmos que te mencioné hablan de hacer votos, sacrificio, alabar, exaltar, adorar. Porque eso es lo que hace que la tormenta tenga sentido para vos. Lo natural es que en una tormenta vos llores, te quejes, patalees, te pongas mal y no llegues a nada. Ahora, cuando viene una tormenta en tu vida y vos empezás a adorar a Dios, empezás a exaltar al Señor, el Señor empieza a decir, este tipo está entendiendo algo. Este tipo está entendiendo que yo soy el que manejo todas las tormentas. Esta persona está entendiendo que las tormentas las gobierno yo y él me cree a mí más que a las olas. Él me cree a mí más que al viento. Él me cree más a mí más que al problema. Él me adora porque sabe, me está diciendo con su canto, con su adoración, me está diciendo, Dios, yo creo en ti, aunque mi barco se esté por partir. Aunque parezca que todo se cae, yo creo en vos. Estoy creyendo y te estoy alabando. Aunque todo está mal, todo está oscuro, se mueve, tengo miedo, pero te alabo, te alabo y te alabo porque sé que estás por encima de todo. Y esa es la verdadera emuná, esa es la verdadera fe. Cuando vos entendés que todo lo que viene a tu vida viene porque Él lo permite. Pero también cuando entendés que todo lo que viene a tu vida, a la larga o a la corta, es para tu bien. Esa es la fe. Cuando la tormenta que viene a tu vida, vos decís, esto yo sé que viene del Señor, aunque no lo entiendo. Si vino, es porque Él lo permite. Y si vino, es porque de alguna forma me va a beneficiar.